Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.639, 3.643, 3.647, 3.657, 3.680, 3.696, 3.675, 3.697, 3.710 y 3.744, requerimientos todos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798 sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Los requerimientos ya enunciados han sido deducidos por los señores Francisco Cortés Rojas, don Brian Cuevas Orrego, Marcos Fernández Guerra, Andrés Fernández Duarte, don Carlos Orellana Pincheira, don Rodrigo Martínez Sáez, don Jonathan Apablaza Pérez, don Alberto Morales Díaz, don Abraham Sagredo Moraga y finalmente el rol 3744 conjuntamente por el señor Alexander Pérez Contreras y don Patricio Varas Huenchumilla. La vista conjunta de todas estas causas roles es en razón de que en todas es impugnado tanto el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley 17.798 de control de armas, precepto que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos que establece dicho articulado, lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y en conjunto con lo anterior también el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas que enuncia. En el contexto de cada una de estas gestiones pendientes ya enunciadas, los actores vienen a plantear un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental. Hacen presente que dicha normativa impugnada en cuestión de ser aplicada en estos casos produciría contravenciones constitucionales en torno a la igualdad ante la ley, generándose discriminaciones arbitrarias, se afectaría el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto esta normativa implicaría medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente se configuraría así una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Por lo anterior vienen a solicitar que sean acogidas estas impugnaciones, declarándose la inaplicabilidad de dichos preceptos en cada una de las causas penales que se sustancian. Conferidos los traslados de fondo, el Ministerio Público se hace parte en todas estas causas y solicita que esta magistratura se pronuncie conforme a derecho en cuanto a la impugnación al artículo primero, inciso segundo de la Ley número 18.216 y solicita el rechazo en todas estas causas respecto del reproche formulado al artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas. En este punto en particular señala el Ministerio Público que el legislador con esta preceptiva ha buscado un fin que es constitucionalmente lícito, en cuanto a aumentar la severidad de cada uno de los castigos a efecto de que las condenas se mantengan del marco abstracto definido para cada tipo penal por el legislador. En cuanto a las particularidades de cada una de estas gestiones pendientes, estas se sintetizan de la forma que se relata a continuación. La primera, el requerimiento causa rol 3639, es deducido por el señor Francisco Alberto Cortés Rojas. La gestión pendiente actualmente es sustanciada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de La Serena, judicatura que dictó veredicto condenatorio el pasado 10 de julio por delito de porte ilegal de arma de fuego. Se encuentra a esta fecha suspendida la audiencia de determinación de pena en razón de la decisión de esta magistratura al acoger a trámite el requerimiento. La segunda causa, rol 3643, es deducido por el señor Brian Cuevas Orrego. También se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, dictando también veredicto condenatorio dicho tribunal oral el pasado 8 de agosto por delito de porte ilegal de armas de fuego prohibida. El Ministerio Público había solicitado en su acusación de estilo la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. En tercer término, la causa rol 3647, deducida por don Marcos Fernández Guerra, se sustancia ante el 15º Juzgado de Garantía de Santiago. A esta fecha, el plazo de investigación se encuentra ya vencido y se está a la espera de la decisión del Ministerio Público respecto de la formalización que ha deducido por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, así como de tráfico de drogas. En cuarto lugar, la causa rol 3657 es un requerimiento deducido por el señor Andrés Fernández Duarte. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, judicatura oral que dictó veredicto condenatorio respecto del actor el pasado 12 de julio por el delito de tenencia de arma de fuego.
El Ministerio Público, en su acusación, había solicitado la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por dicho ilícito. En quinto término, la causa rol 3680, requerimiento presentado por el señor Carlos Orellana Pincheira, se sustancia actualmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Chillán, encontrándose agendado el juicio oral para el próximo 10 de octubre. La acusación del Ministerio Público respecto del actor ha sido por los ilícitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, así como porte ilegal de arma blanca. En sexto lugar, la causa rol 3696 es un requerimiento deducido por don Rodrigo Martínez Sáez. Se sustancia también ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Chillán, judicatura oral que dictó veredicto condenatorio el pasado 29 de septiembre. Tanto la acusación como dicho veredicto condenatorio lo fueron por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y maltrato animal de que trata el artículo 291 bis del Código Penal. En séptimo término, el requerimiento causa rol 3675 ha sido deducido por don Jonathan Apablaza Pérez. La gestión pendiente se sustancia ante el quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, encontrándose agendada la audiencia de juicio oral en razón de la acusación presentada por el Ministerio Público por ilícito de porte ilegal de arma de fuego para el próximo 14 de noviembre. Octavo, el requerimiento causa rol 3697 ha sido presentado ante esta magistratura por el señor Alberto Morales Díaz. La causa se sustancia actualmente ante el séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y se encuentra agendada la audiencia de juicio oral para el próximo 1 de diciembre respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego por el que ha sido acusado por el Ministerio Público. Noveno, la causa rol 3710 es un requerimiento deducido por el señor Abraham Zagueredo Moraga. Se sustanció originalmente ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago y luego de ser acusado, los antecedentes pasaron al sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, judicatura oral que agendó la audiencia de juicio oral para el próximo 30 de octubre. La acusación del persecutor penal público lo es por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, por el que ha solicitado la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. En décimo y último lugar, la causa rol 3744 es un requerimiento deducido conjuntamente por el señor Alexander Pérez y por don Patricio Varas. La causa originalmente se sustanció ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de San Bernardo, judicatura que dictó sentencia condenatoria respecto de los actores el pasado 11 de julio por los ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego convencional en el caso del señor Pérez y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida en el caso del señor Varas, así como el delito de receptación conjuntamente respecto del señor Varas. Los actores dedujeron recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, judicatura que actualmente conoce de dicho recurso de nulidad y en donde se encuentra suspendida la causa por orden de esta magistratura al momento de acoger a trámite. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista conjunta, se han adoptado en forma para alegar la Defensoría Penal Público, los requirientes en las causas roles 3643 y 3710 y el Ministerio Público por todas las causas. Muy bien. Entonces, por los requirientes en 7 causas, roles 3639, 3657, 3680, 3696, 3675, 3697 y 3744, alega doña Francisca Eresi Gajardo de la Defensoría Penal Pública por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en favor de estos 8 requirentes en estos 7 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentan ante este excelentísimo tribunal a fin de que declare la inaplicabilidad por ser contraria a la Constitución de la norma ya referida de la Ley 18.216 y de la norma indicada de la Ley 17.798 por estimar que resultan contrarias a la Constitución en los casos concretos que se sustancian respecto de mis representados. Cabe hacer presente que todos ellos gozan de irreprochable conducta anterior, por lo que entendemos que ambas normas impugnadas vulneran gravemente diversas normas de la disposición constitucional, particularmente lo que dice relación a la dignidad de la persona humana, a la igualdad entre las personas, a la igualdad ante la ley en lo que se refiere al principio de no discriminación y fundamentalmente al debido proceso en lo que dice relación al racional y justo procedimiento que toda persona tiene derecho,
en su dimensión del principio de proporcionalidad de las penas. Así, vemos que respecto de cada uno de nuestros representados, gozando de irreprochable conducta anterior, las penas que arriesgan con estas normas que resultan aplicables en el caso son de penas efectivas de cárcel, de alta cuantía, y que no dice relación con el juicio de reproche que el tribunal puede hacer y está mandatado a hacer respecto de cada una de las conductas desplegadas por mis representados. En ese sentido, creemos que se vulnera tanto la proporcionalidad en sentido estricto como la idoneidad y la necesidad de la pena. Y se vulnera también la posibilidad que tiene el juez de fondo de determinar la pena justa en el caso concreto y de determinar un fin resocializador respecto de la condena en el evento de resultar culpables mis representados. Todos ellos, salvo la causa 3744, se encuentran en etapas de investigación o de condena por delitos de la ley 17.798, particularmente hipótesis del artículo 9 en relación al artículo 2, salvo, como señalé, la 10ª causa en que uno de mis representados ya se encuentra condenado por un delito de la ley de control de armas, pero de porte ilegal de arma de fuego prohibida. En este sentido, creemos que la norma del artículo 17b, inciso 2 de la ley de control de armas, no permite que el juez de fondo disponga de las normas que se determinan en los artículos 65 a 69 del Código Penal, y existiendo ya una circunstancia atenuante, ello ve mermado la posibilidad del juez de rebajar en grado la pena que pueda determinar de conformidad al artículo 67 o 68 en este último caso ya indicado. Además, gozando todos de irreprochable conducta anterior, con la imposibilidad de otorgar una pena sustitutiva, entendemos también que el juez de fondo se ve obligado a establecer una pena privativa de libertad respecto de representados míos que carecen de anotaciones prontuariales pretéritas, no tienen antecedentes, no tienen contacto criminal y deberán servir una pena efectiva con efectos criminógenos altamente perniciosos. Por lo tanto, entendemos que desde este punto de vista de racional y justo procedimiento, las normas ya indicadas vulneran la posibilidad de que el juez determine una pena acorde con la conducta desplegada y pondere los antecedentes que determine o más bien ponga en conocimiento la defensa respecto de un arraigo social y laboral para efectos de otorgar una pena sustitutiva, como puede ser una libertad vigilada intensiva, que en el caso concreto resulte ser la más idónea respecto de cada uno de mis representados. Por todos estos argumentos, entendiendo que resultan inaplicables por inconstitucional de respecto de las normas ya indicadas, solicitamos se sirva a declararlo así este excelentísimo tribunal. Muy bien. Por el requirente en la causa rol 3643 alega don Alfonso Yanedel Lana por 5 minutos. Adelante. Gracias, santísima señoría. Hago mío cada uno del texto que señaló mi distinguida colega. Mi representado, su señoría, también goza de la irreprochable conducta anterior. En consecuencia, señoría, la afectación que le hace el inciso 2 de la ley 18.016 con respecto a un delito que este es un delito abstracto de peligro, versus un delito de sangre, robo con violencia, se puede entender, señoría, estando en la misma situación el sujeto o el imputado que está bajo el robo con violencia, señoría, tienen los dos las mismas posibilidades de tener libertad. En el caso del robo con violencia puede tener la posibilidad de salirse, señoría. Sin embargo, mi representado, por el delito abstracto, por el delito de peligro, el artículo 2 de la ley 18.016 no le otorga ninguna posibilidad de tener ese beneficio. En consecuencia, esta parte entiende, excelentísima señoría, que se produce, por supuesto, una vulneración, una infracción constitucional del artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley, y la diferencia arbitraria con respecto a esto. En consecuencia, señoría, esta parte pide que no sea aplicable en este caso el inciso 2,
el inciso segundo de la ley del 2016 respecto a mi representado. Con respecto, señoría, a la idoneidad, dentro de lo que señalaba el Ministerio Público, se señalaba que para una mejor persecución penal se habría constituido lo que señala la ley 7.798. Una mejor persecución penal en dicho delito, abrazado, señoría, esto, o tomado con el inciso segundo, repito, perdón, el inciso segundo de la ley 18.016. Esto es asegurar la prisión de alguien, en este caso de mi representado, señoría, que no ha tenido reproche de conducta anterior, que no ha tenido ningún tipo de contaminación criminológica, de crimen, que no, señoría, está exento de algún otro reproche. Sería esto llevarlo, señoría, al hogar del crimen, al hogar donde se va a constituir un mayor delincuente. Es absolutamente, señoría, poco idóneo lo que señala, en este caso, para mi representado, señoría, lo que señala, en este caso, el traslado que hizo la Fiscalía y que respondió de esta manera que mejora la persecución penal. Esta parte piensa, señoría, que lo peor que se puede hacer es aplicar la ley como está señalando el ya señalado artículo segundo de la ley 16. En consecuencia, señorías, respecto a esto, y voy a terminar con esto, también se produce una desigualdad, señoría, con respecto a los extranjeros que ejecutan o realizan un delito, un simple delito, a la misma pena, a la misma situación, señoría, al mismo mérito, ellos son expulsados del país. Sin embargo, en la misma situación, repito, mi representado va a tener una sanción penal dentro de la prisión correspondiente. Termino, señoría, señalando, pidiendo la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.016. Por el requirente en la causa rol 3710, alega don Héctor Montesino Jiménez por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima comparece Héctor Montesino Jiménez en el alegar en estrado en representación del requirente Abraham Sagredo Moraga. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, del inciso segundo del artículo 17 letra B y del artículo 9 de la ley 17.798 respecto a la ley de control de armas. En razón de que estos preceptos infringirían el artículo primero, los numerales 2 y 3 del artículo 19, todo de nuestra Constitución Política de la República. También infringiría el artículo 1.1 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 2.1 y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en tal sentido vengo a señalar a su excelentísima señoría respecto a los hechos que fundan el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, que los antecedentes versan en la causa RUC 1600-123-817-9, RIT 1151-2016, seguido ante el 11 Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de mi representado ya individualizado, y como bien dijo el relator, actualmente nos encontramos en la etapa procesal de el día 8 de septiembre se tuvo por preparado el juicio oral en la causa 547 del 2017 del sexto Tribunal Oral en lo Penal. Los preceptos legales cuyo se solicita su inaplicabilidad, su señoría excelentísima, son 3. El inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas la pena privativa o restrictiva de libertad. El inciso segundo del artículo 17, letra B, de la ley 17.798 sobre control de armas y el inciso primero del artículo 9 de la misma ley. Las disposiciones señaladas corresponden a normas jurídicas de rango legal, que da cumplimiento al requisito previsto en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República y el artículo 84, número 4 de la ley 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Se ha visto, vuestra señoría, ilustrísimo, en fallos anteriores, que quien ha explicitado, que ha sido este mismo tribunal, su señoría excelentísima, quien ha explicitado que basta con solo la posibilidad de la aplicación de un precepto impugnado para que esta magistratura se vea obligada a pronunciarse al respecto. Pues bien, estaríamos enfrente a estas 3
normativas que acabo de señalar. Como ya he explicado en mi alegato, la normativa impugnada generará una infracción a la Constitución Política de la República. Esto es el artículo 1, que consagra la igualdad ante la ley, el artículo 19, número 2 de la Constitución Política, que consagra el principio de no discriminación arbitraria, y el artículo 19, número 3, que consagra el derecho a un justo y racional procedimiento y principio de proporcionalidad. El fundamento de esta alegación, y muy especialmente lo esgrimido en otras alegaciones donde el Ministerio Público se ha opuesto a esto, estaríamos en presencia de un delito que el bien jurídico protegido es el orden público. Esto quiere decir que son de peligro abstracto, como bien dijo mi colega anteriormente. Esto sin perjuicio de que existen otros delitos con distintos bienes jurídicos protegidos, como son el robo con intimidación respecto a la propiedad, el secuestro respecto a la seguridad de las personas, pero todos ellos sí pueden optar a una pena sustitutiva, más bien, y más no el que teniendo un porte ilegal de armas no puede optar ni siquiera a esta posibilidad de aplicar la ley 18.216, ni tampoco el artículo 65 y 69 del Código Penal. ¿Por qué no se puede aplicar el caso concreto? Porque la ley de armas lo prohíbe, ya que mi representado cuenta con una irreprochable conducta anterior, artículo 11, número 6 del Código Penal, y en una posible declaración posterior en el mismo juicio podría ser también constitutivo del artículo 11, número 9, respecto a dar los esclarecimientos de los hechos, negándose desde ya la posibilidad de optar a estas normativas. De mi representado optar una pena de presidio menor en su grado medio. Actualmente se están pidiendo 5 años. Además, impidiendo la aplicación de la pena sustitutiva, como dije. Por tanto, solicito a vuestra señoría excelentísima acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional con expresa condena en costas. Gracias. Muy bien. Señor abogado, se les recuerda a los litigantes que está prohibido leer minutas en los alegatos. Los alegatos tienen que ser orales. Se ha permitido al colega recién leer la minuta íntegramente solo por ser la primera intervención en esta magistratura. No se pueden leer minutas. Por el Ministerio Público, finalmente, en todas las causas anteriormente señaladas, alega don Hernán Ferrera Leiva por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y solicito que respecto de todos los requerimientos se desestime las críticas dirigidas al artículo 17b de la ley 17.798. En lo que se refiere a la ley 18.216 hemos pedido que se resuelva conforme a derecho y las sentencias conocidas, ¿no es cierto?, de este tribunal sobre el particular. Y en 2 casos hemos pedido también que se rechacen las críticas al artículo 9 de la ley 17.798. Y voy a comenzar con esto último. En los 2 casos donde se ha formulado crítica contra dicho tipo penal, esta está orientada fundamentalmente a sostener que su aplicación infringiría lo dispuesto en el artículo 19, el número 3, en el inciso 7º, es decir, apuntando a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal. Y esto está construido fundamentalmente sobre la base de considerar estos delitos como delitos de peligro abstracto, donde en una parte, ¿no es cierto?, sostiene, se estaría presumiendo el peligro o la puesta en peligro del bien jurídico resguardado por el tipo penal en cuestión. Nosotros ya nos ha tocado enfrentar desde luego cuestiones parecidas incluso respecto de este mismo ilícito. Fundamentalmente nuestra respuesta ha tenido que ver con órdenes de consideración que desde luego son mayormente desarrolladas por la doctrina, pero que tienen que ver fundamentalmente con la indiscutible desarrollo de nuestras sociedades y el desarrollo en el interior de estas de actividades que sabemos son extremadamente peligrosas o que ponen en riesgo bienes jurídicos colectivos. Va bastante de la mano la utilización de la técnica de delitos de peligro, ¿no es cierto?, de la presencia y el reconocimiento de bienes jurídicos colectivos necesitados de protección,
incluso por medio del derecho penal. Estoy hablando del medio ambiente, de la salud, de la seguridad en el trabajo, de la libre competencia, del orden económico y tantas otras cuestiones que sabemos requieren, y nuestro ordenamiento legal así lo ha considerado, requieren en algunos aspectos ser protegidos también por el derecho penal. Sin ir más lejos, también este problema nos conduce a la problemática, lo hemos dicho también otras veces, de la punibilidad de las tentativas, la punibilidad de ciertos actos preparatorios, cuestiones que estimamos y todos consideramos relativamente acordes con un sistema de derecho moderno, sin mayores dificultades, pero que efectivamente en el ámbito preciso que nos toca discutir en esta audiencia, vuelven a traerse a colación. Lo que queremos hacer ver principalmente es que evidentemente esto nos introduce en una problemática de amplias repercusiones, me refiero, que debe examinarse evidentemente considerando también aquellas cuestiones a las que hemos aludido precedentemente. En dos casos, este tribunal ha revisado cuestiones relacionadas con esta materia. Nosotros las hemos destacado por dos cuestiones. Primero, en un caso relativo a los delitos de asociación, típicos delitos de peligro, delitos de asociación ilícita, ¿no es cierto? Un caso, el 739, fallado por este tribunal hace algún tiempo. En ese fallo se reconoce la existencia de estos bienes jurídicos colectivos y se reconoce también la necesidad de que estos sean, en algunos escenarios naturalmente, resguardados por el derecho penal. Nosotros lo destacamos en ese sentido porque evidentemente el reconocimiento de este tipo de bienes jurídicos, la posible puesta en peligro de ellos mismos, supone o conduce o está íntimamente relacionada con la utilización de estos tipos de delitos de peligro. Y el otro caso es un caso de examen de un delito de tráfico de droga, donde también sabemos, se entiende mayoritariamente, el bien jurídico es la salud pública, y en él hay una prevención sobre la cual nosotros siempre hemos llamado la atención, que la afirman los exministros Bertelsen y Correa Sutil, quienes a la vez de recordar que existen bienes jurídicos colectivos, señalan derechamente que la Constitución política no prohíbe el establecimiento de este tipo de ilícitos y reconoce la existencia de estos bienes jurídicos tantas veces aludidos, puesto que existen actividades muy riesgosas que deben ser entonces prohibidas o suprimidas por vía incluso del derecho penal, y particularmente estos dos ministros apuntan derechamente a la ley de control de armas y a los manejos en estado de ebriedad como ejemplos precisamente de esta circunstancia. Además, para concluir, el Código Procesal Penal respecto a este tipo de ilícito exige adicionalmente y refuerza que el hecho que los jueces deban establecer las condenas solamente una vez que han establecido que se ha cometido un delito y que a la persona le corresponde una participación culpable y penada por la ley. Por lo tanto, además de los propios delitos, el sistema en su conjunto, incluido el sistema procesal, provee de parámetros bajo los cuales los jueces deben moverse y que por lo tanto impiden acceder a las críticas que se plantean en este caso. Respecto al artículo 17b, solamente echamos de menos en los alegatos previos que nos hubiera aludido a las numerosas sentencias que han desestimado por múltiples, diversas y buenas razones, ¿no es cierto?, la crítica respecto al artículo 17b, con lo que termino mi alegato solicitando, como lo hicimos en cada uno de los casos, que se desestimen los requerimientos en las partes previamente mencionadas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Si no es así, concluida la audiencia.